Buenas tardes, profe. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo, que es análisis del receptor en presencia del ruido. Nada más para recapitular, es el último tema del parcial 2. Estamos viendo la tarea que tiene que realizar el receptor para recuperar la información. Sin embargo, en esa tarea hay una distorsión o un obstáculo que es el ruido, particularmente el ruido AWGN. Ya hemos definido lo que es el ruido AWGN, sus características principales, y ya hemos explicado cómo afecta a la señal o cómo afecta al receptor para que realice su tarea. El receptor, también ya explicamos el problema al que se enfrenta y cómo lo soluciona a través de probabilidades. El receptor lo que tiene que hacer es elegir qué amplitud para a su vez saber qué bit se le transmitió, y esa decisión la basa en probabilidades. También ya se explicó de dónde se obtienen esas probabilidades, y también ya se explicó que el receptor no es que calcule directamente las probabilidades, sino que diseña o se basa en un criterio que a su vez ese criterio se elige de acuerdo a las probabilidades para hacer más fácil la tarea de detección. Y por último, se explicó que el receptor tiene o es susceptible a equivocarse. Es decir, a pesar de que se base o que se basa en la máxima probabilidad de elegir el que tenga la máxima probabilidad de ocurrencia o de transmisión, se puede equivocar. Ahora, cuando el receptor se basa en elegir o detectar la amplitud transmitida con base a la máxima probabilidad, se le conoce como receptor óptimo o recepción óptima, en el sentido que trata de minimizar las equivocaciones que tenga. Y también explicamos que debe de haber una forma de cuantificar, es decir, de medir, de asignarle un número a cuántas veces se equivoca, y eso se conoce como razón de bit erróneo o probabilidad de bit erróneo. Y las últimas clases han estado enfocadas a calcular esa probabilidad. De hecho, la última clase ya se encontró la expresión, ya se hizo el análisis matemático, y ahora vamos a finalizar con ese tema, con el concepto de gráficas en cascada y relación señal a ruido. ¿Sí? Entonces, nada más fue una pequeña recapitulación de todo lo que hemos visto. Vamos a ver la clase y ahorita al final comentamos algunas cosas referente ya a la evaluación del parcial 3 antes de que se nos acabe el tiempo, ¿no? Pero ahorita lo comentamos, que acabe la clase. Entonces, les comparto la sesión. Nos habíamos quedado o nos quedamos en el cálculo de la probabilidad de error, es lo que estamos viendo. Y la última clase llegamos a la expresión matemática que nos da la probabilidad de error. Sí, ya explicamos este análisis para llegar hacia esta expresión. Ahora, esta expresión tiene la forma de una gaussiana. De una gaussiana con varianza 1 y con media 0. Y como yo les decía la clase pasada, esta integral ya se ha calculado y hay tablas que nos dan el resultado de esta integral y se conoce como función Q. Es decir, la función Q es igual a esta integral. Y si nosotros comparamos la integral que nos resultó de la probabilidad de error con la integral de la función Q, vamos a notar que tienen la misma forma. Lo único que está cambiando es este límite, que sería X. Por lo tanto,
la probabilidad de bit erróneo o de error se puede calcular con la función Q, donde el argumento, que es X, bueno, X sería el límite inferior, el argumento sería A1 menos A2 sobre 2 veces sigma. Este resultado se obtuvo tras hacer el cambio de variable, ¿sí? Que explicábamos en la clase pasada. Bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre esta función Q. Son varias cosas que hay que comentar. Primero, A1 menos A2 se puede ver como la varianza de una variable aleatoria. Bueno, aquí hay que meternos un poquito al concepto de variable aleatoria, entonces voy a explicarlo de forma rápida. La amplitud que estamos transmitiendo, que es A, puede tomar el valor A1, bueno, lo estamos viendo con minúscula. Ese valor de amplitud puede tomar el valor A1 o el valor A2, ¿sí? Pero este valor de amplitud es lo que le conocemos como variable aleatoria, porque no sabemos qué valor va a tomar hasta que ya toma su valor. Es decir, no sabemos qué vamos a transmitir hasta que ya lo transmitimos. Esta variable aleatoria únicamente tiene dos valores, A1 y A2. La probabilidad de A1 y de A2 la vamos a suponer que es de un medio, es decir, transmitir A1 tiene una probabilidad de un medio y transmitir A2 tiene probabilidad de un medio. Vista como variable aleatoria, esta A tiene una media, ¿sí? Y esa media es igual a A1 más A2 sobre 2. Pero también esta variable aleatoria, así como tiene una media, tiene una varianza. Vamos a llamarle sigma. Sigma de A, donde A es la variable aleatoria y sigma cuadrada. Ahora, ¿cómo se calcula esta varianza? Bueno, si ustedes recuerdan, se calcula, como solo son dos valores, voy a escribir la expresión. La probabilidad de tomar A1, que multiplica a A1 menos la media elevado al cuadrado, más la probabilidad de tomar el valor A2 menos A2 menos la media, esto elevado al cuadrado. Podemos desarrollar esta expresión, que no lo vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a llegar que la varianza de A, denotada como sigma cuadrada, es igual a A1 menos A2 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Si desarrollamos, repito, toda esta expresión, llegamos a esta expresión. Ahora, nosotros podemos sacar sigma de A. Si sacamos la raíz cuadrada de este término. Si sacamos raíz cuadrada de A es igual a sigma. Perdón, raíz cuadrada de sigma cuadrada es igual a sigma. Hay que sacarle la raíz cuadrada a este término. Y sacarle la raíz cuadrada nos da como resultado A1 menos A2 sobre 2. ¿Cierto? Ahora, esto de aquí, ya nomás para dejarlo expresado en los términos que nos interesa, ya dijimos que es la raíz cuadrada de sigma de A cuadrada. Ajá. Si nosotros comparamos, este término es el mismo que encontramos aquí. Es el mismo. Por lo tanto, este término es la varianza o la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria que representa la amplitud. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de error, que está dada por la función Q de este argumento, la podemos expresar en términos de
este otro argumento. ¿Sí? Sería, aquí me falta completar. Esto sería, aquí le cambié los nombres, pero aquí sería A, y aquí sería al cuadrado, y aquí sería sigma cuadrada. Ya. Este término, como ya lo calculamos, es la raíz cuadrada de sigma de A cuadrado. Por eso aquí está la raíz cuadrada de sigma de A cuadrado. Y luego, vean ustedes que en la expresión nos quedó sigma. En el análisis anterior nos quedó sigma. Aquí está sigma. ¿Quién es sigma? ¿Recuerdan quién es sigma? Sigma es un parámetro de la función de densidad de probabilidad de la campana de Gauss. ¿Y qué nos representa sigma? ¿Qué tanto está abierta, no? Exactamente, es la varianza. Bueno, la raíz cuadrada de la varianza, porque la varianza es sigma cuadrada. Entonces, si le sacamos la raíz cuadrada, obtendríamos sigma. ¿Sí? Nos representa la raíz cuadrada de la varianza, que es que tanto está abierta. Ahorita vemos o hablamos sobre la interpretación. Quiero llegar primero a la expresión matemática. Entonces, como aquí es sigma, yo podría hacer sigma cuadrada y sacarle la raíz cuadrada. Por eso es que tenemos este argumento. Sigma de A al cuadrado sobre sigma cuadrada, todo eso raíz cuadrada. Este término de aquí se conoce como la relación señal-ruido. ¿Qué es la relación señal-ruido? Aquí está. Antes de explicar todo ese análisis que hicimos, resulta en que la probabilidad de error es igual a la función Q de la raíz cuadrada de la relación señal-ruido. Así lo van a encontrar en la literatura. En la mayoría de la literatura van a encontrar esta expresión en lugar de esta. ¿Sí? Bueno. Ahorita hablamos de qué es la relación señal-ruido. Vamos a seguir trabajando con algunas funciones. Ya sabemos que existe la función Q. La función Q es una gaussiana con media 0 y varianza 1 que nos da el área bajo la curva de x hasta infinito. ¿Sí? Por ejemplo, si esto es x, nos da esta área. Esa es la función Q. Repito, ya hay tablas de la función Q. Les voy a mostrar un ejemplo de tablas de la función Q. Aquí está, vean. Tenemos el argumento y tenemos la función Q. Por ejemplo, para 0, nos dicen que la función Q vale 0.5. Vamos a ver. Nos dicen que la función Q es una campana de Gauss de varianza 1 y media 0. Bien, ahora, sabemos que toda función de densidad de probabilidad tiene un área bajo la curva total igual a 1. Por otro lado, la función gaussiana es simétrica. Lo mismo que hay en la parte derecha, hay en la parte izquierda. Con eso, si el área bajo la curva de la gaussiana vale 1, ¿cuánto valdrá la mitad del área? O de 0 a menos infinito, o de menos infinito a 0, ¿cuánto valdrá? A ver, si toda el área vale 1, y yo nada más estoy calculando la mitad del área, ¿cuánto valdrá? La mitad. ¿Y medio? ¿Qué es lo que está indicando esto? Vean, 0.5. ¿Sí? Es lo que les decía, la función Q nos da de x a infinito. O sea, realmente lo que se está obteniendo es esta área, este lado, el lado derecho. Porque x vale 0, aquí está. Por eso es que aquí van a encontrar 0.5, es 5 por 10 a la menos 1. Es 0.5. Entonces, con estas tablas ustedes pueden encontrar el valor de XQ y el valor de XQ nos da esa probabilidad de error. ¿Cómo se interpreta? De la siguiente forma. Imagínense que tenemos que la probabilidad de error es igual a Q de 0 y esto es igual a 1/2. Entonces lo que nos dice es que la probabilidad de error es 0.5. Significa que de cada 2 bits que se transmiten, 1 se recibe incorrectamente.
Por ejemplo, si tenemos una probabilidad de error que es igual a Q de 0.1, ¿cuánto valdría esa probabilidad de error? Pues solamente nos vamos a nuestra tabla de la función Q y buscamos el argumento que les dije que era 0.1, aquí está. Entonces nos dice que es 4.6 por 10 a la menos 1. Ajá, esto sería 4.6 entre 10. Quiere decir que de cada 10 bits que se transmiten, aproximadamente 5 bits, 4.6 bits, pero pues no existen los bits decimales, 5 bits o 4 bits van a estar incorrectos. Ajá. O de cada 100 bits, 46 van a ser incorrectos. Eso es lo que dice la probabilidad de error, o como la interpretamos. Si nos da, o podemos visualizarla como la cantidad de bits incorrectos que va a haber cada cierta cantidad que se transmita. Vean ustedes que la función Q, conforme el argumento crece, disminuye. Por ejemplo, para una X, de 8, ¿cuánto es la función Q? 6 por 10 a la menos 16. Significa que la probabilidad de error es igual a Q de 8. Y esto es igual a 6, redondeando, por 10 a la menos 16. Esto es igual a 6 entre 10 a la 16. Nos dice que de cada 10 a la 16 bits que transmitamos, ¿eso cuánto es? Son millones de gigabits, ¿no? Son millones de gigabits. Solamente se van a recibir 6 erróneamente. Esto prácticamente se puede considerar como una transmisión libre de errores, o sea que ya no se equivoca, porque prácticamente eso es despreciable. ¿Qué concluimos? Que entre mayor sea ese argumento X, entre mayor sea este argumento, ¿sí? Vean, si crece, ¿qué va a pasar con esa probabilidad de error? Disminuye. Y ahora, ¿quién es el argumento X? ¿Quién es esta variable X? Pues ya lo vimos, es la raíz cuadrada de la relación señal a ruido. Vean, aquí está. Quiere decir que entre más relación señal a ruido haya en un sistema, la cantidad de bits erróneos va a ser menor, o la probabilidad de bit erróneo o de que se equivoque el receptor será menor. Y eso se cumple prácticamente en todo sistema de comunicaciones. Repito, este análisis que acabamos de hacer es el más sencillo. Si analizamos otro esquema, por ejemplo, aquí lo hicimos para cuando se transmite una PAM con dos amplitudes. Podríamos aplicar el mismo análisis, pero cuando ahora se transmiten 4 amplitudes. Entonces, tendríamos que hacer el análisis y llegar a una expresión, pero se va a llegar a una expresión similar a esta, es decir, a que la probabilidad de bit erróneo o de que se equivoque el receptor será igual a la función Q evaluada en un argumento, y ese argumento tendrá involucrado la relación señal a ruido. Es muy común encontrar la probabilidad de bit erróneo en función de la relación señal a ruido y en función de la función Q, ¿sí? Ahora, ya dijimos ahorita en el ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo para que sean valores numéricos. Imagínense que la probabilidad de error es igual a X de 4. ¿Esto a qué será igual? Vamos a X y buscamos el 4. Aquí está, ¿no? 4. Es igual, aquí está. X de 4 es igual a 3.1 por 10 a la 5. Quiere decir que la probabilidad de error es igual a 3 entre 10 a la 5. Y esto es igual a 3 entre 100.000. Quiere decir que de cada 100.000 bits que se envían,
el receptor se va a equivocar en 3. Ahora, x de 4 es el argumento, pero para nuestro análisis quiere decir que la raíz cuadrada de la relación señal a ruido es igual a 4. Por lo tanto, nos están diciendo que la relación señal a ruido es 16. Ajá. ¿Qué es la relación señal a ruido? Es un cociente, es una división entre la potencia que tenga la señal sobre la potencia que tenga el ruido. Fíjense, esta relación es importante. ¿Qué pasa si la potencia de la señal es muy grande con respecto al ruido? ¿Cómo quedaría este cociente? Vamos a suponer que la potencia de la señal es 1 watt y la potencia del ruido es 0.1 watt. O sea, la potencia de la señal es mayor a la potencia del ruido. Este cociente a qué sería igual? A 10, ¿no? 1 watt entre 0.1 watt, 10. Y la raíz cuadrada de 10, ¿cuánto va a ser? Aproximadamente 3 punto y algo. Entonces, si nosotros nos vamos a la tablita Q, vamos a ver o podemos calcular la probabilidad de error. Nada más hay que buscar el argumento 3 punto y algo. Ajá. Entonces, a mayor relación señal a ruido, ¿sí? A mayor relación señal a ruido, significa que la probabilidad de error disminuye. Perdón, sí disminuye. A menor relación señal a ruido, la probabilidad de error va a aumentar. ¿Sí? Es inversa. Ahora, si tenemos una potencia de ruido grande, o sea, si es muy grande, la relación señal a ruido va a ser pequeña, porque recuerden, es un cociente, es potencia de la señal entre potencia de ruido. Estamos diciendo que esta potencia es grande, dejando fija la potencia de la señal. Si este denominador es grande, este cociente va a ser pequeño, ¿sí? Va a ser pequeño. Y si la relación señal a ruido es pequeño, ¿cómo va a ser la probabilidad de error? Va a aumentar. Muy grande. ¿Sí? Entonces esto ya nos da la conclusión que si hay más ruido, que recuerden, estamos hablando de la potencia de ruido, si hay mucho ruido, va a haber mucha potencia de ruido. Por lo tanto, va a haber más error. Si hay poco ruido, entonces la relación señal a ruido va a ser alta y el error va a ser bajo. ¿Sí? Son las relaciones que, bueno, si nada más las platicamos sin ninguna fórmula, pues sí se entiende, ¿no? Pero pues hay que saber de dónde sacar esas conclusiones o de dónde se obtienen esas conclusiones, que ya lo estamos haciendo explicando la fórmula para la probabilidad de error, que está en función de la Q como argumento, la relación señal a ruido. ¿Sí? Ahora, también es muy común encontrar otras dos funciones, la función error y la función error complementario. ¿Qué hacen o qué son las funciones error y la función error complementario? Bueno, la función error es igual una gaussiana con media 0 y varianza, en lugar de 1, es varianza 1 medio. Igual hay tablas, ¿sí? Pero esas tablas nos dan la integral de 0 a un valor de x. También hay tablas, pero lo interesante es que la función q se puede expresar en términos de la función error. Sí, de hecho, aquí está el análisis, es un cambio de variable nada más, lo pueden revisar ustedes con calma. Se cambió z por u sobre raíz de 2, se saca la diferencial de z para sacar la diferencial de u, se sustituyen en la función q, aquí está la función q, se hace una manipulación algebraica y se llega a esta expresión, que nos dice que la función q se puede expresar en términos de la función error complementario, que sería
Aquí es en la C, es error nada más. Lo voy a quitar. Ahí está. La función Q se puede expresar en términos de la función error. Esta función, inclusive ya las tablas vienen programadas en ciertos softwares matemáticos. Por ejemplo, MATLAB. MATLAB es un software matemático que se ocupa mucho para muchos campos de la ingeniería. Y la ingeniería de comunicaciones no es la excepción. Se ocupa mucho para la ingeniería de comunicaciones. MATLAB ya tiene programadas esas tablas y basta con que ustedes le digan ERF de X y en automático les arroja el valor, ¿sí?, de la función error. Y bueno, como sabemos que la probabilidad de error está en función de la relación señal-ruido y de la función Q, entonces quiere decir que la probabilidad de error también se puede expresar en términos de la función error. Error. Aquí igual le volví a poner error complementario. Aquí está. Aquí está. Simplemente sustituyendo nos quedaría esta expresión. También esta expresión es muy común que la encuentren en la literatura, en los libros, en la bibliografía, que la probabilidad de error está en función del error, de la función error, y como argumento tiene la raíz cuadrada de la relación señal-ruido, pero entre dos, o en términos de la función Q, que tiene como argumento la relación señal-ruido o la raíz cuadrada de la relación señal-ruido. Sí, son diferentes formas que pueden encontrar la probabilidad de error. Ahora, lo importante también es lo que sigue. Es muy común encontrar lo que se conoce como gráficas en cascada. Las gráficas en cascada no es otra cosa más que una gráfica de la probabilidad de error contra la relación señal-ruido. Sí, es decir, es una gráfica que en el eje de las abscisas, se encuentra la relación señal-ruido y en el eje de las ordenadas se encuentra la probabilidad de error. Sí, entonces, bueno, una práctica sería que los dejara graficar esta gráfica, esta función. Pero bueno, no lo voy a hacer, lo voy a explicar. Si programamos esta expresión, que sería difícil porque ¿de dónde van a sacar los valores de la tabla? Tendrían que meter un vector con los valores que tiene esta tabla. Ajá. O si lo hacen en MATLAB, mandar llamar la pura función Q. ¿Sí? Ahora, esta tabla solo tiene una hoja. La resolución de X pues es relativamente pobre. Va de 0.05 en 0.05, vean. Hay tablas que van de 0.01 en 0.01, tienen más resolución. ¿Sí? O hay tablas que inclusive pueden ir de 0.001 en 0.001, son tablas enormes. Entonces también ya va a depender la tabla que encuentre. Pero el punto es que si yo les digo que grafiquen la probabilidad de error con respecto a la relación señal-ruido, ustedes solitos van a decirme la forma que tiene, fíjense. En un eje tenemos la relación señal-ruido y en el otro eje tenemos la probabilidad de error. ¿Qué pasa con la probabilidad de error si la relación señal-ruido aumenta? La otra es pequeña, ¿no? Exactamente, entonces empieza a tener esta forma, la curva. Conforme incrementamos la relación señal-ruido, la probabilidad de error disminuye. Si nosotros lo graficamos en escala lineal, es decir, así tal cual nos da la tabla, vamos a ver algo así. Porque decae muy rápido. Decae muy rápido. Lo que se acostumbra es visualizar esta gráfica en escala logarítmica. Es decir, los decibeles los expresan en escala logarítmica y el eje de las ordenadas, en lugar de ocupar una escala lineal, se ocupa una escala logarítmica. Y cuando se tienen esos dos casos, la gráfica tiene esta forma. Y
se le conoce como gráfica en cascada, porque es como si fuera una cascada de agua, ¿no? Esas son las famosas gráficas en cascada. No son más que una gráfica de la relación señal a ruido contra la probabilidad. Bien, entonces ahora sí voy a poner, por ejemplo, esto sería una gráfica en cascada. Esto sería otra gráfica en cascada. ¿Por qué son diferentes? Bueno, esta roja sería la que acabamos de analizar. Y a lo mejor esta azul sería la gráfica en cascada, pero de un sistema que emplea una PAM con 4 amplitudes. ¿Qué notan? Son diferentes. La pregunta es, ¿cuál de estas dos gráficas presenta un mejor desempeño? Sería la gráfica en rojo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que aquí estamos en 10 decibeles de relación señal a ruido. Si nosotros nos ubicamos en 10 decibeles, la gráfica en rojo tiene una cierta probabilidad de error y también la gráfica en azul. ¿Cuál de las dos tiene menor probabilidad de bit erróneo? La roja. Quiere decir que para la misma relación señal a ruido hay menos errores con el esquema en rojo que con el esquema en azul. Pero sin embargo, hay otras relaciones. Dijimos que la roja solo hace uso de 2 amplitudes, A1 y A2. Por lo tanto, estamos hablando de un esquema binario. Es decir, solamente se transmite un bit por cada símbolo. En cambio, la gráfica en azul tiene 4 amplitudes, por lo que cada amplitud transmite 2 bits. Entonces, el sistema en azul transmite mayor cantidad de bits por cada símbolo que la gráfica en rojo. O sea, hay mayor velocidad en el sistema que tiene la gráfica en azul que el sistema que tiene la gráfica en rojo. Pero hay un compromiso. Tiene mayor velocidad de transferencia, pero tiene más error. Queremos bajar el error, bajamos esa velocidad de transferencia. Es otro de los compromisos que existen dentro de los sistemas de comunicaciones. Estas gráficas en cascada son muy importantes porque es una métrica de desempeño para determinar qué tan bueno es un sistema o no. ¿Sí? ¿Qué nos interesa? Que estas gráficas o estas curvas cada vez se peguen más a cero, porque eso significaría que no hay errores, o que para relaciones señales a ruido bajas, la cantidad de errores es pequeña. ¿Sí? Nada más para ponerles un ejemplo. Cuando se tiene un sistema alámbrico, es decir, que tenemos un medio de propagación como un cable coaxial, la gráfica en cascada quedaría como el azul, independientemente del esquema que se ocupe. Vamos a suponer una señal PAM de 16 amplitudes. ¿Ok? Hacemos nuestro análisis y tendríamos esta gráfica en cascada. Pero si ahora esa señal igual PAM, pero lo transmitimos por el espacio libre, ¿sí? Medio de propagación inalámbrico, igual podemos hacer el análisis para calcular la probabilidad de error y la curva sería esta. La voy a poner con rojo. ¿Sí? ¿Cuál tiene mejor desempeño? ¿El sistema con la gráfica en cascada rojo o el sistema con la gráfica en cascada en azul? El azul, ¿se puede decir que porque presenta más ruido transmitir en el aire? Aparte de que hay más ruido, influyen otros factores, influyen más factores, como pueden ser las interferencias o como pueden ser las multitrayectorias o la misma atenuación que el espacio libre tiene sobre la señal propagada. Hay muchos factores. ¿Sí? De hecho, en la especialidad llevan un curso que se llama Sistemas de Radiocomunicaciones y ahí se trata un poquito este tema. ¿Sí? Aquí no lo vamos a tratar, pero lo menciono porque
Este tipo de gráficas en cascada siempre las vamos a estar encontrando y sirven para evaluar los sistemas. Lo que se está trabajando en las comunicaciones o en una rama de las comunicaciones, pero de esas 4 hay una que se dedica a este tipo de estudio. Ajá. Y de lo que se está encargando es de diseñar, de proponer sistemas de comunicaciones que traten de que esta curva se acerque a la curva que tuviera un sistema alámbrico. Hay mucho trabajo, mucha investigación para conseguir esto. Es uno de los retos. Y cada vez se consigue. La telefonía celular quinta generación, pues ya hace uso de esos nuevos esquemas propuestos para poder bajar esta curva, ¿sí? Hay muchos esquemas propuestos. Bien, solo quedaría ver ya con más detenimiento el concepto de relación señal a ruido. Con esto finalizamos parcial 2, con la excepción que nos quedan un par o 3 videos extras, ¿no? Que los vamos a subir en estos días, pero con esto finalizamos nuestra unidad 2 y empezaremos con la unidad 3, que es la transmisión digital pasabanda, ¿sí? Donde vamos a empezar a ver los esquemas de modulación básico, ACK, PSK, y bueno, empezar a explicar qué son estos esquemas de modulación, dónde se ocupan y cuáles son los compromisos que existen. Muy bien, con esto acaba la clase. Algunos comentarios finales nada más, para no interrumpir, las hago hasta el final. Comentario número 1. Ya habíamos, bueno, aquí se ve, o se explica que la probabilidad de vida erróneo está en función o está en términos de la función Q. Y la función Q a su vez depende de la relación señal a ruido. Y la relación señal a ruido a su vez se define como un cociente entre la varianza de la señal transmitida entre la varianza del ruido. Pero también se dice que es un cociente entre potencias, potencia de la señal y potencia del ruido. Solo hay que recordar que el ruido es un proceso estocástico, un proceso aleatorio, y tiene una potencia. Y la potencia de un proceso aleatorio es su varianza. Lo mismo, las amplitudes que se transmiten es un proceso aleatorio. Como proceso aleatorio tiene su potencia, y su potencia es igual a su varianza. Y por eso, al tener un cociente entre varianzas, es como si se tuviera o es igual a tener un cociente entre potencias de dos procesos aleatorios. El proceso aleatorio de la señal que se transmite o de las amplitudes que se transmiten y el proceso aleatorio del ruido. Y a eso se le conoce como relación señal a ruido. Primer comentario. Segundo comentario. Como se explicó, esta es la última clase. Sin embargo, por ahí les voy a subir 1 o 2 clases para tratar de redondear esto. Primero, una clase donde se hable de la relación señal a ruido en caso de que no lo hayan visto en comunicaciones analógicas. Segunda, ya les subí de hecho la clase de función Q y función error y la función gaussiana. También la pueden revisar. Y les voy a subir una clase donde ya veamos problemas. Pero para avanzar más rápido, los problemas los voy a resolver, los voy a grabar, los ven y luego ya en clase nos reunimos, les propongo problemas y ya ustedes lo resuelven para que participen. Eso es segundo comentario. Último comentario, las gráficas en cascada. Como se explica, la intención es que la gráfica en cascada se aproxime más al eje de las ordenadas. Esta gráfica, lo que se busca es que se pegue más al eje de las ordenadas. ¿Para qué? Porque eso significaría que hay menor error, como ya se explicó. Para relaciones señales a ruido bajas, se tiene una menor probabilidad de error. Eso es lo que se busca. Ese es el límite, ¿no?, al que buscamos. Sin embargo, es complicado. Cada vez se proponen esquemas tratando de alcanzar ese objetivo. Recuerden que ya se había explicado en nuestras clases que las 3 principales métricas de un sistema de comunicaciones es la probabilidad de vida erróneo, que es esto que estamos viendo, el ancho de banda que ya vimos en el parcial 2, al inicio del parcial 2, y la velocidad de transferencia o de señalización que también ya vimos. Todo eso, esos son los 3
parámetros importantes de un sistema de comunicaciones. Se busca aumentar la velocidad, se busca disminuir el ancho de banda y se busca disminuir la VER, la razón de vida errónea. Ya hay algunos sistemas que ustedes seguramente ya han visto, que tratan de aproximar su gráfica en cascada al eje de las abscisas. Si ustedes han ido, por ejemplo, a Office Depot y han visto modems, verán modems que ya tienen más de una antena. ¿Sí? Estos modems ya implementan lo que se conoce como sistemas MIMO, sistemas de múltiples antenas, donde uno de los objetivos es tratar de reducir la razón de vida errónea, es decir, la gráfica en cascada, tratarla de pegar al eje de las órdenes. Es un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros. Pero digamos, este se me ocurre porque es visualmente distintivo, ¿no? Porque lo han visto. Incluso estoy seguro que tienen por algunos en su casa ya un modem con tecnología MIMO, le dicen. Ok. Y con esto, ahora sí finalizamos la sesión del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta respecto a la clase? Este video lo van a encontrar ya ahorita en un momento en Teams para que lo puedan revisar otra vez, porque la siguiente semana, no les voy a decir qué día porque todavía no sé, pero estén preparados ustedes. Puede ser lunes, puede ser miércoles, o puede ser el viernes, va a haber un examen. El examen teórico, el examen en línea. Hagan de cuenta, ahorita pues, nos queda media hora de clase, ¿no? Yo les puedo decir, les paso el link por el chat de Zoom, que se metan y que contesten el examen. Y ya lo contestan. O puede ser que si les dejo la clase el viernes, la clase dure 20 minutos y en la misma clase encuentren el link para que se metan y hagan el examen. O sea, no les voy a decir qué día es la siguiente semana, pero es la siguiente semana. ¿Hasta dónde viene? Hasta esta parte. Y hasta esta clase. Más la que ya se subió de función Q y de relación señal-ruido, aunque no se haya subido, pero en teoría es algo que ya conocen, es un tema que vieron en el semestre pasado, pero igual les voy a subir yo un video para que recuerden. Hasta ahí viene el examen. Ok, ese es el examen teórico. Todavía nos falta el escrito, pero el escrito todavía no lo voy a aplicar porque no hemos visto ejercicios respecto a este tema. Hasta apenas lo que les estoy comentando, que les voy a dejar un video con ejercicios resueltos y luego en línea resolvemos ejercicios. Y aún recuerden también que falta que incluyamos los ejercicios de la SQR, porque solo los resolvimos y participaron. Pero en el examen que hicieron en el último no se incluyó. Entonces hay que incluirlo. Prácticamente, si mi memoria no me falla, solo vendrán esos dos temas en este examen escrito. Y luego viene el parcial 3, que también tendrá su propio examen teórico y su examen escrito, que su examen escrito será, ya les explicaré en qué consistirá. Es un diseño, como hemos estado comentando. Okay, y ahí nada más para comentar lo que nos falta, ¿no? Nos quedan 2 semanas de clase. Las dos que vienen son las últimas 2 semanas de clase porque la tercera la ocupo para la evaluación, donde les dejo su examen, lo califico y etc, etc. Prácticamente nos quedan 2 semanas, 6 clases de teoría, como esta. Por lo que ya la siguiente semana les explico qué papel van a jugar en el parcial 3, las asistencias, ¿sí? Las asistencias a las clases y los apuntes. Les había comentado yo desde el parcial, desde que inició el curso, que aquellos alumnos que entregaran apuntes les iba a contar en su parcial. La siguiente semana les explico cómo va a contar. Y para aquellos que no entreguen, igual les explico cómo va a impactar. Y ya también les explico cómo se van a entregar y cuándo. ¿Sí? Entonces, no era lo que les quería comentar. Por lo pronto, estudien los últimos videos porque viene el examen teórico. Creo que sí lo comenté. Que he visto que han tenido muy pocas vistas, ¿no? Es indicativo simplemente para mí
que no se han visto todos los videos, o que todos los alumnos más bien no han visto todos los videos, pero bueno. Y en el examen se va a reflejar. En el examen en línea y en el examen escrito. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? Si no hay comentarios y preguntas, entonces sería todo por el día de hoy. Y les pido, ya saben, registrar su asistencia, por favor. Y nos encontramos el día lunes. Sí, Gracias, profe, hasta profesor. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.